La base bíblica de esta mañana es Deuteronomio capítulo número 6, el versículo número 6 al 9, ahí está en sus notas, dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Mire, el proceso de la construcción, a veces una de las partes más difíciles para alguien que está bajo construcción o haciendo mejoras a su hogar o una remodelación, es la espera, ¿verdad? A veces la espera es bien difícil, suele ser a veces bien difícil. Nosotros nos ha tocado remodelar el primer lugar donde vivimos, que era una mobile home, una casa móvil, y la remodelamos y estábamos en ansia para meternos, ¿verdad? Porque se estaban haciendo mejoras ahí en la traila. Y luego después construimos nuestra primer casa. Luego tuvimos que mudarnos acá a Edinburgh y construimos la tercera casa. Y entonces una de las cosas que yo encontraba bien desesperante era eso, la espera, el venir un día y luego vengo el siguiente día y como que no avanzaron mucho porque se están haciendo las cosas internas, la electricidad, la plomería, y yo digo, no avanzaron nada, yo ya quería ver la casa terminada de un día para otro, ¿verdad? Y ese proceso de espera es difícil y por lo mismo cuando se acaba el proyecto y que te entregan las llaves y te dicen: aquí están las llaves de su nueva casa o de su departamento nuevo al que usted va a meterse o qué sé yo, aquí están las llaves. Oiga, eso se siente una satisfacción bien grande, esa sensación de que se acabó el proyecto, que se logró el objetivo. Eso nos da una satisfacción muy grande, pero hay una satisfacción todavía mayor que esa. Cuando se trata de construcción, hay una satisfacción todavía mayor que esa. La mayor satisfacción no es necesariamente cuando te entregan las llaves de tu casa, sino cuando tú entras y empiezas a ponerle tu toque personal. Cuando empiezas a ponerle tu toque personal, cuando empiezas a poner la fotografía favorita de la familia, ¿verdad? Esta es una de las muchas fotografías que tengo en mi casa y es una de las fotografías de una de las navidades recientes, ¿verdad? Y entonces esta fotografía, aparte que me gusta, pues sé que el día de mañana, ¿verdad? Va a seguir en la familia, ¿verdad? Y siempre empezamos a poner que el cuadro favorito, que el jarrón favorito, y empezamos a decorar nuestra casa y ponerle el toque final, y empiezas a sacar las velas aromáticas para que la casa empiece a oler a familia, a que está habitable, ¿verdad? Empiezas a sacar tu vajilla favorita para ponerla en la mesa o en la vitrina o qué sé yo. Es cuando empiezas a poner esos toques finales que tienes la mayor satisfacción. Esa decoración de interior es como la cereza arriba del pastel, decimos en inglés, the cherry on top of the cake, ¿verdad? La cereza arriba del pastel. No sería lo mismo ese pastel sin esa cereza, ¿verdad? Allí la puntita arriba. Pues así son las decoraciones de interior de un hogar, de una casa. Pero hablando del sentido espiritual, ¿cuáles son esas decoraciones de interiores que no deben faltar en una familia, en un hogar? Esas decoraciones de interior que trabajan con nuestro interior son las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, es decir, esas disciplinas cristianas que componen nuestra vida devocional, son aquellas prácticas y actividades a las que dedicamos un tiempo definido en el afán de tener mayor comunión y profundizar nuestra relación con Dios y crecer espiritualmente. Todo lo que contribuye a que yo sea un mejor cristiano, una mejor cristiana, todo lo que contribuye, ¿verdad?, a que crezcamos en el Señor. Esas son las disciplinas cristianas, las disciplinas espirituales, o lo que llamamos la vida devocional. La ley de la vida es que tenemos que crecer.
Usted nace como un bebé, pero no se queda bebé para siempre. Tenemos que crecer, ¿verdad? Y como padres, los que somos padres, tenemos que ser intencionales en ayudar a que nuestros hijos crezcan de la mejor manera posible, que tengan el mejor desarrollo posible. Por eso los alimentamos adecuadamente en cada etapa de su vida. Por eso les proporcionamos todo lo que ellos necesitan para que tengan un mejor crecimiento y desarrollo y logren la madurez, ¿verdad? Hasta que llegue el día en que ellos se puedan valer por sí mismos. Bueno, pues dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 13 al 14. Pues el que alimenta la leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice, a fuerza de práctica llegas a ¿qué? A ese nivel de madurez donde puedes distinguir entre lo bueno y lo malo. Son las prácticas diarias, cotidianas que tenemos, las prácticas espirituales, las disciplinas espirituales que nos llevan de dejar de ser niños a ser personas adultas, ¿verdad? Que nos llevan a esa madurez. Eso es lo que queremos lograr, que cada integrante de su familia pueda llegar a una madurez cristiana, de tal manera que el día que mamá y papá no están, mis hijos van a seguir sirviendo al Señor, mis hijos van a seguir temiendo al Señor con todo su corazón. Preparar a tus hijos para enfrentar la vida y hacerlo con éxito, de eso se trata. Cuando edificamos el proyecto de nuestra casa, nada se compara a la satisfacción de saber que hemos terminado la obra, que hemos dejado además en el proceso un legado, ¿verdad? Son aquellas cosas de decoración interior que uno se lleva con uno cuando se muda de casa, ¿sí o no? Yo me puedo cambiar de domicilio, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que me llevo? Ahí andamos con el papel periódico, ¿verdad? Envolviendo ese cuadro que me dio mi abuelita, ese jarrón que era de mi madre, ¿verdad? Y ahí andamos. Son las cuestiones, no te llevas la casa, no te llevas las paredes, puedes cambiar los colores de la pintura en tu casa, pero son las cosas de decoración interior las que tienen ese valor sentimental y que nos llevamos con nosotros. Nosotros tenemos que ser intencionales en practicar disciplinas espirituales cotidianas en nuestra casa, que el día de mañana, aunque no estemos, nuestros hijos van a continuar practicando. Tenemos que dejarles ese legado. Esto se logra a través de las disciplinas espirituales. Dejar ese legado se logra a través de las disciplinas espirituales. Hay muchas disciplinas espirituales que en un hogar se pueden practicar, pero hoy me voy a concretar a mencionar solamente 3. Número 1, la primer decoración de interior que tiene que haber en tu casa. Decore su casa con la palabra de Dios. Póngala ahí, decore su casa con la palabra de Dios. Yo aquí tengo algunas cosas que me traje de mi casa, ¿verdad? Unos pequeños detalles porque pues tengo muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí tengo unos pequeños detalles. Por ejemplo, tengo este cuadrito que tiene mucho significado para mí porque me lo dieron entre unos regalos de cumpleaños las hermanas de aquí de la iglesia. Y este cuadrito tiene un texto, dice: no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y esa es una escritura de la Biblia, Isaías 43:1. Yo lo tengo en mi peinador, en mi recámara. Y lo tengo intencionalmente allí porque el enemigo no falta que venga, te desanime, te quiera desanimar, te quiera que bajar el autoestima, qué sé yo. Pero cuando estoy allí viéndome en el espejo tristeando, digo: Saraí, no tienes por qué estar tristeando, no tienes por qué temer, porque yo te redimí. Dios me compró a precio de sangre, te puse nombre. A lo mejor no eras nadie, pero ahora eres alguien, eres hija de un rey, te puse nombre, mío eres tú. Si soy de él, entonces no tengo por qué preocuparme, ¿verdad? Porque mi Padre se encarga de todas mis necesidades, de todas mis preocupaciones. Y ahí hay palabra de Dios que me alimenta y que me bendice. Entonces, en su casa, ¿verdad? Usted a veces tiene textos, tiene cosas en la pared. En nuestro texto central de hoy nos exhorta a transmitir los mandamientos y las verdades de Dios a nuestros hijos. ¿Cómo? Repitiéndolas, dice, cada día en tu casa, estarlas repitiendo.
poniéndolas en las paredes, poniéndolas donde sea necesario. Dice, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Usa la imagen de la decoración de interiores, de poner cosas en los marcos de la casa, en la pared. Que la palabra de Dios esté presente por toda tu casa, hasta en las paredes, ¿verdad? Si es necesario. Si la palabra de Dios no está presente en casa, no hemos acabado la obra, no hemos cumplido como padres. Si en nuestra casa no está empapada de la palabra de Dios, ahora me voy un paso más allá. No me refiero solamente a tapizar tu pared con texto, sino que la palabra de Dios, ¿verdad? Sea leer y estudiar la palabra juntos, sea una práctica que ustedes realizan en su casa, ¿verdad? ¿Y cómo empezar? Bueno, primero asumiendo nuestra responsabilidad. Usted tiene que entender que esa es su responsabilidad. Si usted no está inculcando la palabra de Dios a su familia, no estamos cumpliendo como cabezas del hogar o como familia, ¿no? Integrantes de la familia. No estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo. Mire, tenemos una instrucción divina y la encontramos en Proverbios capítulo 22 versículo número 6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo. Tienes que ser intencional en instruir a tu familia en la palabra del Señor. La raíz etimológica de este texto, la palabra instruye, cuando dice instruye en hebreo, que es hanak, esta palabra implica entrenar desde recién nacido. Entrenar desde recién nacido. En otras palabras, la responsabilidad de enseñar a los hijos la palabra de Dios comienza desde el día número 1 en el que nacen nuestros hijos. Es más, mire, yo le voy a decir un testimonio personal. Cuando yo me embaracé de mi primera hija, que es Areli, que es la que estaba aquí cantando hace unos momentos, Areli, ella, cuando ella es la mayor de mi casa y ella, cuando yo me embaracé, y pues yo había oído que los bebés sentían desde el vientre de la madre y oían y todo eso. Pues ¿sabe qué? Yo le leía la Biblia a mi hija desde que estaba en mi vientre. Le leía la Biblia a mi hija y a lo mejor había quien me juzgara de loca, ¿verdad? Pero yo lo hacía en fe, creyendo que desde el vientre ya ahí había un ser viviente dentro de mí y que desde mi vientre yo estaba comprometida con decorar su vida con la palabra del Señor. Y hoy le puedo decir a manera de testimonio de que mi hija es una amante de la palabra de Dios, al grado que ahora mismo está en la universidad preparándose para el ministerio. Dele un aplauso al Señor. No es en vano. La palabra niño de este mismo texto, instruye al niño en su camino. La palabra niño en hebreo es na'ar. Esta palabra se utiliza en el Antiguo Testamento varias veces para referirse a hijos de diversas edades. Esto implica que la responsabilidad de instrucción, dos cosas, es continua. Es decir, como padre nunca dejas de instruir a tu hijo en las cosas del Señor, en la palabra del Señor. Tú puedes hacerlo continuamente, aun cuando han dejado el nido, como decimos, que ya están casados, formando podemos seguir siendo influencia y sembrando la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. Pero también implica otra cosa, que a lo mejor tú dirás, ay, hermana Saraí, este consejo ya viene demasiado tarde para mí porque mi hijo ya está casado, ya está casada, o ya son jóvenes, ya son adolescentes. ¿Cómo me hubiera gustado empezar como ustedes del vientre, verdad? Desde que estaba en el vientre mi hijo, mi hija, pero ya no tengo esa oportunidad. Pero esa palabra instruye al niño, el hecho de que habla de niños de diversas edades, eso implica que nunca es tarde, ¿verdad? Hoy Dios te está hablando esta palabra en esta mañana para inspirarte. Si en tu casa la palabra de Dios no era una costumbre, de este día en adelante se puede hacer una práctica y una disciplina espiritual que les va a ayudar a lograr el objetivo y el plan de Dios para sus casas. La palabra, esta palabra instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tiene esta implicación: nunca es demasiado temprano para instruir a los hijos, pero tampoco nunca es demasiado tarde para instruir a los hijos. La instrucción además se perpetúa aún más allá, ¿verdad? Del presente. La instrucción que nosotros le damos queda con ellos, queda con ellos. Mi mamá ya está en la presencia del Señor.
pero lo que ella sembró en mí continúa conmigo. El otro día yo compartía en la radio a forma de homenaje a ella. Compartía en la radio que creo que fue en el día que ella hubiera cumplido años, compartí ese mensaje de las frases que mi mamá tenía cotidianas. Y cada frase cómo me enseñó, y cada detallito que ella hacía cómo me enseñó. Ella no está, pero me dejó un legado. Así es que cuando instruyas al niño en su camino intencionalmente en la palabra de Dios, cuando sea viejo y tú ya no estés, no se va a apartar de él. La instrucción se perpetúa aún después que se van o que nos vamos, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo 1:5, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe, dice Pablo hablando a Timoteo. Tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti, que esa fe que tú ahora tienes en el Señor siga firme en tus hijos. Aquí había una madre comprometida, aquí había una abuela comprometida en ser intencionales, en inculcar la palabra de Dios, que asumieron su responsabilidad de instruir intencionalmente a Timoteo en las cosas del Señor, de tal manera que Timoteo ahora era un siervo de Dios firme en la fe, gracias al legado que recibió. Tenemos una responsabilidad conferida por Dios. Es un mandato, instruye, dice, es un verbo en imperativo, es un mandato, no es una opción. Como padres tenemos la responsabilidad de instruir al niño y a los hijos en el camino del Señor. A veces dejamos esa tarea a los líderes espirituales en la iglesia, y siempre lo digo, qué bueno por los líderes espirituales en la iglesia, pero ellos no tienen la primordial responsabilidad. La primordial responsabilidad es tuya. La fe comienza en casa, la instrucción bíblica debe comenzar en casa. Lo que los líderes espirituales en la iglesia hacen es solamente corroborar, ampliar lo que tú ya has sembrado. Segundo, transmita la fe. Transmita la fe. Tenemos que ser intencionales en transmitir la fe, es decir, tomar acción. Que no quede en un simple que tengo que instruir a mis hijos. ¿Cómo le hago? Pues empiece por transmitir. Es tan sencillo, empiece por transmitir. Mire, todos queremos tener hijos salvos, ejemplares y exitosos. Queremos hijos que florezcan, que estén vigorosos y verdes, que tengan éxito, que den mucho fruto en la vida, ¿verdad? Todos queremos hijos que se destaquen, ¿verdad? Y que amen a Dios con todo su corazón, que se desarrollen y que tengan éxito. Pero eso no sucede por accidente ni por obra de la casualidad. Tú tienes que ser intencional. Dice Romanos 10:14, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo? O sea, tus hijos en este caso, ¿cómo pueden, o tu familia, cada integrante de tu familia, cómo pueden ellos invocar a Dios, es lo que está diciendo, o a Jesús, para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Cómo van a creer si no lo estamos haciendo? Es tu responsabilidad de transmitir la fe intencionalmente a tus hijos. Dice otra porción, Salmo 78, versículo 3 al 8. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación les contaremos las gloriosas obras del Señor, de su poder, de sus imponentes maravillas, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados. ¿Quién le gusta a los hijos obstinados? No serán obstinados, rebeldes e infieles. ¿Quién quiere hijos rebeldes e infieles? No, ¿verdad? Dice, como sus antepasados, quienes se negaron a
entregar su corazón a Dios. No, no queremos hijos rebeldes ni obstinados. Queremos hijos temerosos de Dios, que aunque yo no esté, sigan adelante sirviendo al Señor. ¿Cómo lo logro? Vamos a ser intencionales. No le ocultes las verdades divinas a tus hijos. Enséñalas intencionalmente a tu familia. Lean y estudien la Biblia juntos. Mira, aquí tengo un sofá, ¿verdad? Cuando hacemos decoración interior o nos llevamos las cosas favoritas a otra casa, ¿verdad? A veces está el sofá favorito, ¿verdad? O el sillón favorito, o el mueble favorito. Pues mire, usted tiene que hacer un alto. Sé que usted vive una vida muy ocupada. Sé que tiene que traer el pan diario a la casa y trabajar muy duro para sostener a su familia. Pero es muchas veces necesario parar, sentarte un rato y ser intencional en empezar a abrir esa Biblia en tu regazo y poner a tus hijos alrededor de ese mueble para que escuchen la palabra del Señor. Lean y estudien la palabra juntos. Mi esposo platica cómo su mamá, cuando ellos eran pequeños, les hacía memorizar un versículo diario. Un versículo diario, y no podían salir a hacer sus quehaceres y sus tareas y sus actividades cotidianas sin antes haber memorizado un versículo diario. Y yo no sé si usted ha observado, ¿verdad? Yo soy mente de teflón y tengo que leer todas las citas bíblicas para no equivocarme, ¿verdad? Porque si no las voy a simplemente parafrasear y no decirlas como son. Pero mi esposo, ¿verdad? El pastor, si usted observa, él cita mucha palabra de memoria, bastante, y con razón. ¿Por qué? Porque desde niño se le inculcó la memorización de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos trae a la memoria la palabra que hemos aprendido, de la que nos hemos empapado. Entonces tú tienes que ser intencional, empapar a tus hijos de la palabra del Señor, para que a lo mejor ese día no necesitan esa palabra, pero mañana lo van a necesitar, y el Espíritu Santo va a ir a su interior. Eso que con lo que lo decoraste internamente va a ir en su interior y extraer ese versículo que aprendió de niño, que aprendió de adolescente, que aprendió de joven, o que estudiaron juntos como familia aún de adultos, y el Espíritu Santo lo traerá a la memoria en momentos claves de su vida, para que en lugar de derrota tengan victoria. Denle un aplauso al Señor. Lean y estudien la Biblia juntos, sean intencionales. Yo tengo la práctica con mis hijos que cuando voy y los dejo a la escuela, pues siempre hay tráfico, ¿verdad? De la escuela y todo eso. Entonces no desperdiciamos ese momento. En el carro tenemos la aplicación de la Biblia en el teléfono. Entonces hay un versículo diario que nos mandan, lo leemos juntos en el carro y lo platicamos conforme vamos a la escuela, y decimos cómo van a aplicar esa palabra, qué significa para ustedes hoy esto que acaba de decir. ¿Qué van a hacer en la escuela para ponerlo en práctica mientras estén durante su día? Y oramos para que Dios nos ayude a cumplir esa palabra, y aprovechamos para orar por cualquier otra necesidad de la familia y del hogar. Lean y estudien la Biblia juntos. Siempre lo digo, Dios nos ha hecho gente creativa. Dios te va a dar la creatividad para encontrar el mejor momento, si es en el carro, si es en la sala al amanecer, si es en la recámara al anochecer. ¿En qué momento es el momento más adecuado? De acuerdo a tu agenda, de acuerdo a tus actividades, pero no descuides el instruir intencionalmente a tus hijos en la palabra de Dios. Transmite las verdades divinas intencionalmente a tus hijos. Otra forma que podemos hacerlo es contar las maravillas de Dios. Transmita la fe contando las maravillas de Dios. Entere a sus hijos de sus testimonios de su vida y de ellos mismos. Mire, un día íbamos nosotros en el auto, íbamos platicando, no sé por qué, pero sí recuerdo que íbamos platicando de la conversión de Areli. Vuelvo a mencionar a mi hija mayor, cuando ella se entregó a Cristo. Era una Navidad, estábamos preparándonos para Navidad y para el servicio navideño en otra iglesia que pastoreamos antes de aquí. Y entonces, pues, oiga, se habían hecho muchos preparativos, se había preparado un drama, habíamos hecho muchas invitaciones y estábamos creyendo que iba a llegar mucha gente nueva y por ende iba a haber muchos convertidos y gente salva. ¿Cuál sería la sorpresa del pastor Octavio? Que cuando llega el día del programa, ¿verdad? Y predica el mensaje y él lanza la invitación para que entreguen su vida a Cristo, nadie levantó su mano y nadie se puso de pie para entregar su vida a Cristo. Y había visitantes, pero sabe, la única persona que levantó su mano y pasó al altar
fue mi hija Areli, de únicamente 6 años de edad. Areli fue la única alma que se entregó a Cristo en ese servicio. Y estábamos platicando, ¿verdad?, el testimonio de Areli a nuestros hijos cuando íbamos en el carro. Y Josué, que es bien inquieto y estaba más pequeño en ese entonces cuando teníamos esa conversación, venía inquieto y como que él estaba en ansias y lo mirábamos así ansioso. ¿Y por qué? Pues él quería que acabáramos el testimonio de Areli, porque después lanza la pregunta: mami, ¿y cuál es mi historia? What's my story? ¿Qué es mi historia? ¿Cuál es mi historia? Entonces él quería, mi hermana tiene ese testimonio, yo tengo que tener. Josué es el más pequeño, se lleva bastantito con Areli. Entonces él también quería que contáramos su historia. Y fíjese, ese detalle, aunque siempre procuramos inculcar a nuestros hijos, en las cosas del Señor, ¿verdad? Desde ese momento en adelante, esa pequeña pregunta que hizo mi hijo: ¿cuál es mi historia? Esa pequeña pregunta a mí me inspiró a ser más intencional en que mis hijos conocieran cómo Dios ha obrado en nuestras vidas en el pasado, cómo milagrosamente nos trajo a Edinburgh y pudimos fundar la iglesia, cómo cuando había escasez y no teníamos nada en el refrigerador, llegó gente con costales de harina, con costales de arroz y de frijoles de la nada para traernos cosas como esas. Testimonios cuando yo estaba a punto y al borde de la muerte y cómo Dios me levantó literalmente de la muerte. Esos testimonios que platican las maravillas y cuentan las maravillas de Dios, que tus hijos las conozcan, que se apasionen. Yo quiero el Dios de mis padres, yo quiero seguir el ejemplo de ellos, que sepan lo que Dios ha hecho en sus vidas, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas también. Cuente las maravillas de Dios, entere a sus hijos de esos testimonios del obrar de Dios en sus vidas y en sus necesidades. Cuando uno les testifica estas cosas, además simultáneamente les estamos enseñando a ellos a testificar, a dar testimonio y compartir con otros lo mismo. Enseñe con el ejemplo, es otra forma. Póngalo ahí en sus notas. Enseñe con el ejemplo. Dice Tito capítulo 2 versículos 6 al 8. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Yo puedo hablar muchas cosas en teoría, pero cuando se ven los hechos, cuando se ven las acciones, nadie puede refutar eso. Y Tito es lo que nos está diciendo: enseña con el ejemplo. Mire, el mensaje de Dios, esta palabra de Dios es poderosa por sí misma, pero el mensaje que tú compartas va a obtener autoridad y credibilidad cuando tú mismo lo vives. Como padres tenemos que ser la Biblia en acción, la palabra de Dios en acción. Mire, yo tengo aquí unas velas que son tradicionales, ¿verdad? Yo creo que casi cada casa tiene por lo menos una vela o algo en casa, ¿verdad? Para decorar, para aromatizar o qué sé yo. Pero aquí hay unas velas, ¿verdad? Una de estas representa el ejemplo. Dice Mateo capítulo 5 y parafraseo, ¿verdad? Que la lámpara no se hace para ponerla debajo de la mesa, no es para que esté abajo de la mesa, se pone para que alumbre a todos los que están en casa. Que tu testimonio alumbre, que tus hechos hablen más que tus palabras, que la gente vean, tus hijos vean en ti un ejemplo vivo. Mire, y a lo mejor este mensaje fue un buen pretexto para presumir de mi mamá, que ya está en la presencia de Dios. Pero mamá era una predicadora de la palabra de Dios. Este libro yo lo armé para entregarle una copia a cada uno de mis hermanos en la primera Navidad después de que mamá pasó a la presencia de Dios. Si usted ve, yo lo armé. Y con mamá, era la antigüita, todo escribía, pero era una amante de la lectura y de la palabra de Dios, y era una predicadora y escribía muchísimo. Y estos son muchos de sus mensajes y sermones que mi mamá tuvo. Pero ¿sabe qué? Lo más poderoso de esto es que mamá vivía lo que predicaba.
Porque cada una de las cosas escritas aquí, yo no puedo refutar. Yo no puedo decir, ay, mamá era una mentirosa. Aquí dice que tienes que someterte a tu marido. Mamá era una mentirosa porque le contestaba a mi papá y se portaba mal con él. No, mi mamá era la mujer más sujeta a su marido. Mi mamá era la mujer que apoyaba a su marido. Y me enseñó con un ejemplo. Me enseñó con el ejemplo. Y eso le da credibilidad. Tú tienes que orar y decirle, Señor, ayúdame a que no quede en teoría, a no decirle oye, quiero que ores, que te vean orar. Oye, quiero que leas la Biblia, que te vean leer la Biblia. Oye, quiero que vayas a la iglesia, pues ve tú con él. Enseñar con el ejemplo no tiene precio. Es una de las formas más efectivas de transmitir un legado y transmitir la fe a las próximas generaciones. Enseñe con el ejemplo. Esto nos lo recomienda Tito, ¿verdad? Es el ejemplo que le va a dar credibilidad a tus palabras. Los padres deben ser ejemplo de fe, deben de ser la palabra de Dios en acción. La segunda decoración, decore su casa con la oración. Decore su casa con la oración. Este lo he traído creo que en otras ocasiones. Pero este es un letrero. Hoy en día se usan mucho las frases así para la decoración. Este es un letrero que dice pray. Pray, ora. La decoración de la oración. La oración en la familia. Usted no sabe el enseñar a nuestros hijos a orar. Usted no sabe la cantidad de valor y de cosas valiosas que usted le está dejando a sus hijos. Dice Lucas capítulo 11, versículo número 1 y 2, la primera parte. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, fíjese, Jesús oraba. Estaba enseñando con el ejemplo. Oraba en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Él estaba orando, pero los discípulos lo estaban viendo. Y sus hijos espirituales, sus discípulos, sus seguidores, nuestros hijos son nuestros seguidores, son nuestros discípulos. Y ellos van a actuar como mamá actúa. Ellos van a actuar como papá actúa. Ellos van a obrar, a practicar las cosas que uno practica, ¿verdad? Dice que ellos vieron a Jesús orar y cuando terminó uno de ellos dijo, enséñanos a orar. Así como Juan le enseñó a sus discípulos, Jesús entonces les dijo, deberán orar de la siguiente manera. Y Jesús les enseña con una oración modelo cómo es que debe orar y qué es lo que debe contener nuestras oraciones. La oración en la familia tiene un valor incalculable. Hay que enseñar y ser intencionales en decorar la vida de nuestro hogar con la oración. Cuando uno ora, uno adora. Póngale ahí, la oración en familia enseña a los hijos adoración. Ahí está la primera cuestión, adoración. La escritura continúa diciendo aquí en Lucas 11, en el versículo 12 en adelante, la oración del Padre Nuestro, que es la oración modelo que nos dejó Jesús, dice, Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Habla de adoración, habla de reconocer quién es Dios, habla de reconocer que Él es soberano, el Rey grande, ¿verdad? Su nombre, ¿verdad? Es sobre todo nombre. Cuando uno ora, uno adora, y cuando uno adora, uno halaga a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Y es también, adoración también es acción de gracias. Cuando uno le dice a Dios, gracias por tu fidelidad, gracias Señor porque me has sostenido, gracias porque nos has provisto. Cuando uno estaba en la etapa del enamoramiento, por ejemplo, uno se atrevía a halagar a la persona que le interesaba para tantear las aguas, a ver si le correspondían, ¿verdad? A ver si esa persona tenía la misma disposición de profundizar en esa relación, y le lanzabas un piropo, ¿verdad? Oh, te ves bien bonita, oh, te ves bien simpático, y esa corbata se te ve muy elegante, o qué sé yo, y empezaba uno a lanzar, ¿verdad? Los cumplidos para tantear las aguas. Halagaba uno a la persona de interés con el afán de profundizar en esa relación. Pues de la misma manera, cuando tú enseñas a tus hijos a orar, y que en esa oración no solamente sea una lista de peticiones, sino que también sea una lista de Señor gracias, una lista de acción de gracias, una lista de decir, Señor, tú eres Rey del universo, simplemente porque eres el Creador, Ser supremo, eres digno de mi alabanza.
alabanza, digno de mi adoración. Usted no sabe, ese tipo de oración está profundizando la relación de su familia con Dios. Se está fortaleciendo esa relación con Dios. Cuando uno, ¿verdad? Los hijos deben entender que la oración no es simplemente una lista de peticiones, sino una conversación con Dios que construye su relación, ¿verdad? Con el Señor mediante la adoración. Cuando uno también enseña a la familia a orar, ¿verdad? Uno también está dándole otro tipo de enseñanza, que Dios contesta la oración. Podemos llevar a Dios nuestras peticiones en oración, aunque no es lo único que podemos hacer cuando oramos, es parte de lo que hacemos cuando oramos. Dice la segunda parte de esta oración: danos cada día el alimento que necesitamos. Ahí había una necesidad de alimento y la oración era un vehículo para decirle a Dios: danos el alimento que necesitamos. Cuando traemos nuestras peticiones delante del Señor como familia, nuestros hijos aprenden que Dios contesta la oración, aun cuando usted ya no esté, ¿verdad? Sabrán que Dios es proveedor, protector, guía. Si simplemente le pedimos, vamos a recibir. Ver cómo Dios obra en el presente va a motivar a sus hijos a llevar a todos sus asuntos a Dios en oración. Aprender a descansar en Él. Oh Señor, se me acabaron los recursos. Oh Señor, ya no sé qué hacer. Oh Señor, no sé qué decisión tomar. Pero cuando mamá no sabía qué decisión tomar, cuando papá no sabía cómo salir del problema, yo los vi orar. Yo los vi cómo nos reunieron en familia. Hijos, vamos a orar. Tenemos este problema, tenemos esta necesidad financiera. Tu hermano está enfermo. Vamos a orar por él. Y ellos aprendían a descansar en Dios a través de la oración. Que cuando el día de mañana tus hijos ya formen sus propias familias y estén casados, se acuerden cuando mamá y papá tuvieron problemas, aquella pelea, ellos fueron a Dios en oración y mira, siguen en pie. Y ahora se me acabó la luna de miel, ¿verdad? Ya empezaron los conflictos en el matrimonio, pero ellos no van a tirar la toalla, sino que van a decir: mamá y papá, cuando las cosas se ponían difíciles, se metían en oración y Dios contestaba la petición. Enseñar a tus hijos a orar es también traer las peticiones delante de Dios con la certeza que Dios se va a obrar en cada una de ellas. Cuando enseñamos a la familia a orar y le decoramos la casa con la oración, también estamos enseñándoles intercesión. Los versículos 3 y 4 de esta oración habla en términos en plural: danos, perdónanos nuestros. Cuando oramos en familia hay que enseñarle a los hijos a orar los unos por los otros, a no hacer oraciones egoístas, sino a aprender a interceder los unos por los otros. Vamos a dejar las oraciones borrego. ¿Sí saben cuáles son esas? Las que dice: ayúdame, protégeme, cuídame, súpleme y guíame, y todo yo como el asadón. Hay que ser más como la pala. Vamos a enseñar a nuestros hijos en la oración que la oración cambia las cosas y que no debo hacer oraciones egoístas solamente, sino que no debo hacer oraciones egoístas, sino que debemos de aprender a orar los unos por los otros, porque cuando nos defendemos en oración, cosas grandes suceden. Dice Santiago 1:16: oren los unos por los otros. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Mis padres nos acostumbraban a que oráramos los unos por los otros. Y recuerdo una ocasión que uno de mis hermanos, Isaac, recibió por correo, ¿verdad? A la antigüita, a lo mejor no había las conexiones de hoy, pero por el correo recibió una carta de amenaza de muerte. Y estaba escrita ahí a máquina y era una amenaza de muerte vía correo que recibió mi hermano Isaac. Y recuerdo que inmediatamente cuando mamá recibe esa carta y la ve y se enteran lo que está pasando, nos reunieron a todos los hijos en la recámara y alrededor de la cama y dijeron: hijos, está pasando esto. Tu hermano ha recibido una amenaza de muerte, pero vamos a reprender al diablo y vamos a orar juntos y vamos a defender a tu hermano en oración y vamos a declarar que en el nombre de Jesús nada de los planes del enemigo va a prosperar. Y sabe que el Señor lo libró.
quebró. Al último nos enteramos que era una muchachita que lo quería y que como él no le había hecho caso, en venganza le había mandado ese anónimo, y no era nada significativo, pero qué tal si hubiera sido. Pero lo cierto es que pequeño o grande nos dimos cuenta que el poder de la oración, cuando uno enseña a sus hijos a orar, verdad, uno va a descubrir, verdad, que el Señor contesta las oraciones. Dejemos que la oración, verdad, cambie las cosas, pero si no somos intencionales en enseñar a nuestra familia a orar, pues no van a ver las cosas grandes que pudieran estar. Estamos privando a nuestros hijos de ver cosas grandes de parte del Señor. Cuando enseñamos a orar, estamos también enseñando arrepentimiento, que los hijos sepan, mamá es humana, papá es humano, ustedes son humanos, van a fallar, van a cometer errores, han pecado, somos pecadores, pero si venimos a Dios en oración para pedirle perdón y venimos arrepentidos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Dice la oración modelo: y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. La vida devocional en la familia va a contribuir a la salvación de tu familia, que ellos se arrepientan y reciban la salvación en casa. Dice la escritura en Hechos 16:30, versículo 30 al 34: así fue con un hombre que Pablo y Silas conocieron en la cárcel. No era otro reo, sino más bien era el carcelero. Después lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos les contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Como cabeza del hogar, cuando el carcelero entregó su vida al Señor, la bendición de Dios automáticamente al llegarle a él le llegó a toda su casa, porque él no privó a su familia de la oportunidad de recibir la salvación. Cuando enseñamos a orar a nuestros hijos en oraciones de arrepentimiento para salvación, nosotros y toda nuestra casa vamos a ser salvos. En su caso, todos creyeron en el Señor y fueron bautizados juntos. Si tú como padre o como madre estás entregado al Señor, debes servir como un canal para la bendición, para que la bendición fluya en tu hogar, en tus hijos, para salvación también. Que los hijos sepan que nuestra humanidad fallamos, pero que la oración es un vehículo para el arrepentimiento y para la salvación. Primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos, es decir, si en la oración confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Además, cuando decoramos el hogar con la oración, estamos enseñándoles que es una forma de proteger el hogar, de proteger el corazón, de proteger la vida, de protegernos espiritualmente. ¿De qué? Dice la oración modelo: y no nos permitas que cedamos ante la tentación. Cuando uno ora, cuando en la familia se enseña a orar, estamos enseñándoles a salvaguardarnos de las tentaciones en las que pudiéramos caer y también en las pruebas. Mientras podemos arrepentirnos cuando ya fallamos, también muchas cosas, si enseñamos a la familia a orar, no tienen por qué suceder. No tenemos por qué experimentar que el hijo falló para después llevarlo al arrepentimiento. Podemos protegerlo desde antes, pidiéndole al Señor, enseñándole a nuestros hijos: Señor, líbrame del mal. Cuando vengan las tentaciones, que yo no caiga en tentación. Señor, líbrame del mal. Una de las oraciones que yo hago con frecuencia para mis hijos es: Señor, no les permitas pecar a gusto. Es decir, si se ven tentados, incomódalos, ¿verdad? Que no puedan pecar a gusto. ¿Por qué? Porque quiero que se salvaguarden del mal. La oración es una protección, es parte de la armadura de Dios. En Efesios capítulo número 6, tenemos que orar para ser protegidos, no solamente de la tentación, sino de las luchas, de las pruebas que pueden traer desánimo o fracaso a nuestras vidas. Cuando oramos, es como un almacén también para el futuro. Tú estás orando hoy para algo que va a suceder quizás mañana, que todavía ni te enteras, pero el hecho de que has orado y te has preparado, cuando viene la lucha y la prueba, vas a ser más que vencedor. No esperes orar cuando te apriete el zapato, no esperes orar cuando el problema ya está encima. Ora desde antes y va a ser tu almacén, y en el momento necesario vas a poder tomar de aquello para obtener la victoria. Dele un aplauso al Señor.
Dice Primera Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Tiene que ser una actividad cotidiana de todos los días. Tenemos también aprendemos también dependencia cuando enseñamos a nuestros hijos, y esto lo puede resumir todo: dependencia, total dependencia de Dios. Cuando enseñamos a nuestros hijos a orar, les enseñamos a depender de Dios y no de ellos mismos ni de nadie más. Dice Juan 15:5, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Cuando nosotros les enseñamos a los hijos a orar, les estamos automáticamente enseñando: sin Dios no podemos hacer nada. Yo por eso oro en la mañana con mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que saber que el día no va a ser igual si Dios no está por delante. No lo podemos dejar fuera. Separados de mí, dice, no pueden ustedes hacer nada. Otra escritura en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 20 dice: por esta razón, decía Pablo, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Quieres que tu familia esté identificada por Dios, cubierta por Dios, bendecida por Dios, que tome nombre tu familia? Bueno, por esa causa necesitas arrodillarte. Para que eso suceda, esto segundo es consecuencia de lo primero, y lo primero es enseñar a la familia a arrodillarse delante de la presencia de Dios. Y luego la consecuencia dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Cuando tú enseñas a tus hijos a orar, ellos van a empezar a relacionarse con Él y van a empezar a conocerlo. ¿Cómo es que nos conocemos tú y yo? A través de la conversación. Cuando platicamos nuestros intereses, cuando hablamos de nuestras cosas cotidianas, nos empezamos a entender y a conocer más. Bueno, cuando tú enseñas a tu familia a tener conversaciones con Dios, que es la oración, en esa conversación ellos van a descubrir cuán alto, cuán ancho, cuán profundo, cuán grande es el Dios al que tú sirves, y que ellos no minimicen el día de mañana el Dios en el cual se les ha inculcado. Dice, en fin, de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Que en tus generaciones glorifiquen a Dios, porque has inculcado una relación con Él mediante la oración. Que tu familia entienda que la oración no es una opción, es indispensable. ¿Quieres que tu hogar esté completo, pleno? Por esta causa me arrodillo, dice Pablo. Adorna tu casa con la oración. Tercero, decore su casa con el servicio. Decore su casa con el servicio. Tengo aquí otra segunda vela, ¿verdad? La que nos habla del ejemplo, pero tengo la segunda vela que nos habla de servicio, que es otra manera en que alumbramos, que es, también cuando se enciende esta vela se llena de aroma el lugar que nos rodea. Que ellos sepan, que la familia sepa que en el hogar se cultivan disciplinas espirituales con un propósito, para que salgamos de esas cuatro paredes a brillar, para que salgamos de esas cuatro paredes a usar los dones y talentos que Dios nos ha dado, para que salgamos de esas cuatro paredes a servir a Dios, y que ellos descubran lo hermoso que es servir a Dios y las grandes bendiciones que con ello conlleva. Dice el texto de Primera de Crónicas 13:14: fue así como el arca de Dios, que era el mueble que representaba la presencia de Dios. Dice, fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom, y el Señor bendijo a la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. El Señor bendijo la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Vamos a ver el siguiente video.
Una cuestión para reflexionar. No se imagina usted cuando adoptamos esas disciplinas cristianas espirituales de las que estamos hablando, esa vida devocional en casa, porque comienza en casa. Eso se va a transmitir a la iglesia y en todo lo que hagan tus hijos. Decore su casa con el servicio. Que tus hijos aprendan a amar la casa de Dios y el servir en la casa del Señor y servir con sus dones y talentos donde quiera que ellos anden. Qué importante es ver que este hombre Obed-edom, que amaba la presencia de Dios y que Dios bendijo su casa por ello, fue un hombre trabajador y servidor. Obed-edom significa siervo de Edom. Su nombre nos indica que era un hombre servidor. No solo procuró la presencia de Dios en su casa, sino que su devoción a Dios se reflejó en hechos. Él servía en la casa de Dios, fue portero. El portero era similar a lo que hoy tenemos como ujieres, los servidores en la casa del Señor. Él fue portero, él fue músico. Usted lo puede corroborar en Primera de Crónicas capítulo 15. Él fue músico y lo más importante, guardaba el arca. Ese mueble que representaba la presencia de Dios, su devoción a la presencia de Dios. Eso es lo que, ¿verdad? Sin duda vieron los hijos, pero que no solamente vieron en teoría, sino que lo vieron en acción a través de su servicio y aprendieron sin duda a sus hijos a amar a Dios y a amar el servicio a Dios, el ir a la iglesia y el aprovechar el tiempo también que se tenía en la casa del Señor. Cuando usted enseña a sus hijos a amar a Dios y tener devoción por Él, sus hijos van a querer servir con sus habilidades que Dios les ha dado. Cuando empiezan a servir en casa, van a empezar a servir también en amor en la casa de Dios. Eso se va a reflejar, ¿verdad? Más allá de las cuatro paredes de tu casa. Dios le permitió a esta familia, ¿verdad? Participar en el servicio y Dios también los bendijo por ellos. Cada uno de sus 8 hijos de Obed-edom fueron bendecidos. Mire lo que dice Crónicas 26, 4 al 8. Los hijos de Obed-edom también porteros. Fíjese qué interesante. Él era portero y luego los hijos eran porteros. Los hijos de Obed-edom también porteros, y menciona todos los nombres. Dice: Dios había bendecido a Obed-edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Otni, Rafael, Obed, el Saba. Sus parientes Eliú y Samaquías fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obed-edom, entre ellos sus hijos y sus nietos, 72 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Dele un aplauso al Señor. Cuando enseñamos a nuestros hijos a servir a Dios, cuando enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios en el servicio, en la adoración activa en la casa del Señor, cuando enseñamos a nuestros hijos esto va a repercutir bendición. Note que en la familia de Obed-edom hasta la tercera generación fue bendecida. Vale la pena mencionar que la Biblia habla que en nuestras familias, si actuamos mal o no asumimos nuestra responsabilidad como sacerdotes de nuestra casa, dice que la maldición puede alcanzar a nuestros hijos hasta 3 y 4 generaciones. Pero también dice la escritura que cuando haces el bien, cuando siembras el bien, la bendición puede alcanzar hasta 1000 generaciones. Dele un aplauso al Señor. Usted no se imagina cuando usted asume su responsabilidad de decorar internamente la vida de sus hijos, eso se va a reflejar en bendiciones externas que nadie va a poder negar. En el libro de los Hechos vemos que la iglesia y la casa estaban íntimamente ligados. Dice Hechos 5:42, y día tras día en el templo de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas que Jesús es el Mesías. En la casa es el mejor lugar para servir y descubrir los dones espirituales y los talentos. Es en la familia donde se descubren. Preparándome para esta mañana, leía la historia de un hermano que decía: yo descubrí el don espiritual de mi hija desde que tenía 1 año de edad. Y dice que ellos ponían a su hija en la periquera y le daban el periódico para que se entretuviera. Dice, y descubrimos que mi hija todo el tiempo hacía la misma rutina. Dice, tomaba el periódico, lo abría y hoja por hoja lo ponía a la mano derecha. 1, 2,
3. Las hojas que trajera el periódico las ponía, las iban separando una por una y luego empalmando en orden. Dice, luego repetía la misma acción y los pasaba de la mano derecha a la mano izquierda. Y ponía 1, 2, 3, 4 y las hojas en el orden, siempre en el orden original. Dice, entonces yo dije, esta tiene un don de administración. Tú no sabes, en tu casa es el mejor lugar donde descubrir los dones, talentos, ministerios, habilidades que Dios ha dotado a tu familia. No sabes si esa niña el día de mañana va a ser la secretaria tesorera de la iglesia, la secretaria de las damas, la secretaria de los jóvenes, qué sé yo. Es en casa donde empezamos a descubrir los dones y talentos para nuestros hijos. Dios no intentó que la iglesia local fuera un simple lugar de dejar a los hijos, sino un lugar para adorar, crecer y desarrollarse juntos, pero comienza en casa. Una hermana una vez le preguntó a mi mamá, porque nosotros somos 4 hermanos y una mujer, somos 5. Entonces le preguntó, ¿cómo le hiciste? Porque todos servimos a Dios. Y entonces dijo, ¿cómo le hiciste para que todos tus hijos te salieran tan buenos y sirvan a Dios? Dice, si yo mandaba a mis hijos todos los domingos a la iglesia. Dijo, es que yo no los mandaba, yo los llevaba. Nos enseñó con el ejemplo a amar la casa de Dios y el servicio a Él, y esto repercutió en bendición hasta nuestros días. Además, hay bendiciones reservadas solo para los que sirven. Lo hemos compartido en otra ocasión. Hay milagros y hay bendiciones solo reservados para los que sirven. En el caso del milagro de cuando Dios transformó el agua en vino, fueron los que estaban pasando el agua, que de ver que aquí adentro había agua, fueron ellos que vieron cómo en el momento de empezar a cambiar el agua, esa agua se empezó a convertir en vino. Eran los servidores, ni siquiera fueron los invitados de renombre que estaban en la boda y en la fiesta quienes tuvieron el privilegio de ver ese milagro. Hay milagros y bendiciones reservadas solamente para los que sirven. Enseña a tus hijos a servir a Dios. No te quejes de que, ay, nomás yo hago esto, nomás yo hago aquello en la iglesia, nadie me ayuda. Enséñalos a amar, no importa, lo estás haciendo para Dios. Y si un vaso de agua, dice la Biblia, das, no va a perder su recompensa. Este juego de té que tengo aquí es un juego de té de mi madre, que además de estar muy bonito, porque mi mamá coleccionaba jarrones y juegos de té. No sé si puedo oír, pero también tiene musiquita, ¿verdad? Ahí tiene musiquita, muy bonito. Este juego de té yo me quedé con él, además de tener mucho valor sentimental para mí. Me recuerda porque mamá era hospitalaria de corazón. Ese era su ministerio. En la casa de mi madre, las veces que tuvimos casas, en las diferentes, desde que veníamos desde niños hasta grandes, mamá siempre reservaba un lugar para recibir siervos de Dios y atenderlos y alimentarlos. Y desde que éramos muy pobres y que no había muchas habitaciones en casa, pero ya sabíamos, mamá era tan hospitalaria, así es que nos tocaba el piso porque llegó un predicador y bájate de tu cama y préstasela al hermano. Pero nos enseñó a que eso era un privilegio. No lo hacíamos renegando, era un privilegio porque ella era hospitalaria de corazón. Cuando hizo su segunda y su tercer casa, etcétera, siempre tenía una habitación para visita. ¿Sabe qué? Yo tengo una habitación para visitas y siervos de Dios cuando vienen para que se hospeden, porque tuve una madre que me enseñó el amor a servir a Dios con dones y talentos que son distintos. Tu hijo tiene un don, tienes 4 hijos, tienes 3 hijos, cada uno quizás tiene dones y talentos diferentes, pero enséñales a servir a Dios con todo su amor, con toda su entrega, con toda su dedicación, y que eso les va a traer grande bendición de parte de Dios, no de los hombres, sino de parte de Dios, porque hay bendiciones y milagros reservados solamente para los que sirven. En la Biblia hay un personaje llamado Abraham, el padre de la fe, que en cada lugar que llegaba, si pueden pasar los músicos por favor, en cada lugar que llegaba levantaba un altar a Jehová. En cada lugar que llegaba, en cada lugar que habitó, en cada lugar que vivió. ¿No sería que mejor Abraham podía poner un altar en una sola vez, construir un altar y ir a visitarlo de cuando en cuando? ¿No sería más fácil eso?
No, porque él sabía que donde quiera que estaba se tenía que levantar altar a Jehová para él y su casa. Y si comparamos, él estaba comprometido con el Señor y su casa, su familia también estaban comprometidos con el Señor. Si comparamos a Abraham y su sobrino Lot, ¿sí se recuerda de Lot en la Biblia? El campamento de Abraham era un lugar de adoración, donde estaba la presencia de Dios siempre, porque eso es lo que representa el altar, el lugar donde tenemos un encuentro con Dios. La casa de Lot, en cambio, era un lugar de concesión. Lot concedió su autoridad como hombre justo a la cultura mundana y perversa de Sodoma y de Gomorra. ¿Y cuál fue el resultado de Lot? Lo perdió todo. A veces somos muy permisivos, permitimos que todo entre a nuestras casas, pero no estamos preocupados porque entre las cosas de Dios. Tiene que haber equilibrio. Mire, a veces nos afanamos tanto. Hoy en día los hijos están tan ocupados en la escuela y a veces ya parecemos choferes nomás de ellos, ¿verdad? Y que la banda y que el juego y que la UIL y que la competencia y que esto y aquello, y ahí andamos, ¿verdad? Chofereando los hijos. Y el padre se afana. Yo he visto padres que se afanan para que el hijo tenga el mejor uniforme para el juego de fútbol, que tenga los zapatos de marca que le pidieron en la escuela, y nos afanamos para que vamos y nos entracalamos con una deuda por un instrumento que va a tocar en la banda, y nos esmeramos tanto y nos afanamos tanto para que nuestros hijos se involucren en las cosas seculares, que no necesariamente tienen que ser malas, pero no hay equilibrio. Luego quieres tener un buen cristiano, alguien que ame a Dios con todo su corazón, pero ¿sabes qué es lo que tienes en casa? No un buen cristiano, tienes un buen futbolista, un buen instrumentista en la banda. Eso es lo que, ¿por qué? Porque en eso invertiste. Vamos a ser mejor intencionales en invertir tiempo y disciplina en estas prácticas espirituales que les van a dejar un legado a nuestros hijos para el día de mañana. Y no me malinterprete, el deporte, la banda, todo eso es bueno. Mis hijos están en todo eso también, pero no puedes descuidar lo otro. No puedes descuidar lo primordial. ¿Qué separa a tu familia de las que rodean? Son las decoraciones de interiores que le da el toque personal de tu casa, que la hace distinta. Mira, hoy en día es muy común las compañías que hacen casas iguales, ¿verdad? Todas iguales. Pero cuando entras a cada casa, ves el toque personal, ves la decoración interna y ves, hasta a veces puedes discernir el tipo de persona que es y la personalidad por lo que tienen dentro. ¿Qué distingue a tu casa? ¿Qué distingue a tu casa? ¿Qué la hace diferente? ¿Qué hace a tu familia diferente a los demás que te rodean? ¿Qué señalan ustedes que son diferentes? Dios no quiere necesariamente que pongas imágenes en tu casa para reflejar su presencia o cuadros, ¿verdad? Si los tienes, qué bueno, pero o un letrero que diga este hogar es cristiano, sino que en las prácticas cotidianas, porque a veces tenemos ese texto en la pared pero nunca leemos la Biblia. La mejor forma de reflejar el compromiso familiar con el Señor es pasar tiempo con Él, juntos todos los días. Esto empieza a producir un cambio espiritual en la familia, porque las cosas más valiosas que tenemos en nuestro tiempo, cuando le empezamos a dar parte de nuestro tiempo al Señor, Él entonces empieza a manifestarse en nosotros. Concluyo con este versículo, póngase de pie. Deuteronomio capítulo número 6, versículo 10 y 12. Si nota, es la continuación de nuestro primer versículo que leíamos, donde Jesús antes les dijo: amen al Señor con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo lo que son. Amen al Señor. Dice: incúlcale estos mandatos a tus hijos, repíteselos estando en tu casa, al acostarte, al levantarte, en el camino. Cuando nos da esa instrucción, después dice esto: entonces esta es la consecuencia de eso. Cuando haces lo primero, esta es la consecuencia: el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste.
Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás aguas de cisternas que tú no cavaste, y comerás de viñedos y olivares que tú no plantaste, cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte. Yo experimenté eso. A mí mi madre me dejó un legado. Mi padre, que todavía está en vida, nos dejó un legado, de tal manera que yo puedo dar testimonio de lo que dice Moisés aquí. Bebo de cisternas que nunca cavé. Disfruto de cosecha que nunca planté yo. Que tú puedas llegar a ese punto y darte cuenta de la magnitud de cómo vas a trascender si practicamos una vida devocional extraordinaria en la casa. De decorar nuestros hogares con las disciplinas espirituales. El día de mañana tus hijos van a disfrutar, a veces no por lo que hagan ellos, sino porque lo que tú hiciste años antes. Y no sabes si esa bendición alcance a tus nietos, a tus bisnietos, a generaciones después de ti, que tú ya no vas a estar, pero una cosa vas a saber: tu legado sigue, porque has dejado un legado espiritual, un legado de fe que empezó por practicar disciplinas espirituales en nuestro hogar. Podemos cambiar de domicilio, pero son las cosas de decoración de interiores que siempre nos llevamos con nosotros. Un día tus hijos, tus nietos, tus bisnietos cambiarán de domicilio, pero las disciplinas espirituales con ellos les seguirán. El mejor legado que le puedes dejar a tus hijos no es una cuenta bancaria, no es una póliza de seguro de vida, o ni siquiera una buena educación. El mejor legado que le puedes dejar a tus hijos es un legado de fe. A tu familia es un legado de fe, enseñándoles a amar a Dios, a temer a Dios y a servirle con todo su corazón. En el lugar es el lugar principal donde puedes educar a tus hijos en los caminos del Señor. La fe comienza en casa, pero se perpetúa por generaciones. La fe comienza en casa, pero se perpetúa hasta 1000 generaciones. Un simple acto de cambiar nuestros hábitos en casa puede marcar un mundo de diferencia para los presentes y para tus futuras generaciones. Al inicio decíamos: nunca es demasiado temprano, nunca es demasiado tarde. Hoy puede cambiar tu destino si empezamos a introducir esas decoraciones de interior que van a marcar la diferencia, porque si no lo hemos hecho, la obra no está terminada.